Imagina que estás en una cabaña en medio del bosque, en un lugar tan tranquilo que nadie pensaría que algo malo puede pasar. Y en mitad de la noche, alguien entra a la casa. 3 personas son asesinadas brutalmente en la sala. Una niña desaparece sin dejar rastro. 3 niños duermen en el cuarto de al lado y nunca escuchan nada. Y más de 40 años después, nadie ha sido arrestado por el crimen. Esta historia es real. Es tan perturbadora que inspiró varias películas de terror, incluida una de las más famosas, The Strangers, que seguramente tú has visto. Pero lo más aterrador es que esto no pasó en una película, sino que pasó en la vida real. Y este es el misterio sin resolver de la cabaña Carey. Imagina un pequeño pueblo escondido entre montañas, donde todos se conocen, un lugar donde las noches son oscuras, silenciosas y tranquilas. Ese lugar se llama Carey, California, y en 1981 era una comunidad pequeña ubicada en las montañas de la Sierra de Nevada, rodeada de bosques densos y caminos solitarios. Décadas antes había sido un pequeño resort turístico lleno de cabañas donde las familias iban de vacaciones, pero hasta para los años 80, muchas de esas cabañas se habían vuelto viviendas baratas para personas que querían vivir lejos de ciudades o simplemente necesitaban un lugar económico donde quedarse. Y en una de esas cabañas, la número 28, para ser exactos, vivía una mujer llamada Sue Sharp, junto a sus 5 hijos. Sue tenía 36 años y se había mudado a Carey después de un divorcio complicado, buscando empezar una nueva vida lejos de los problemas del pasado, y aunque no tenía mucho dinero, parecía que la familia estaba tratando de reconstruir su vida poco a poco. Sus hijos eran Sheila, John, Rick y Greg, y Tina. Y en ese pequeño pueblo, su vida parecía bastante normal. Los niños jugaban con amigos del vecindario, las familias se conocían entre sí y nada parecía fuera de lo común. Pero todo cambiaría durante la noche del 11 de abril de 1981. Una noche que comenzaría como cualquier otra y terminaría convirtiéndose en uno de los crímenes más misteriosos de Estados Unidos. Ese día, John Sharp, que tenía 15 años, estaba con su amigo Dana Wingate, de 17 años. Ambos habían pasado parte del día en el pueblo cercano de Quincy. E incluso se sabe que estuvieron haciendo autostop, o sea, pidiendo aventón, pidiendo ride. Algo que era en ese tiempo bastante común entre los adolescentes. Mientras tanto, en la cabaña 28 estaban Sue, algunos de sus hijos y varios amigos de los niños, porque era normal que los chicos pasaran la noche en casa de amigos. Esa noche Sheila, la hija mayor, decidió quedarse a dormir en la casa de los vecinos, la familia Seabolt, que vivían justo al lado en la cabaña número 27. En la cabaña 28 se quedaron Sue, John, Dana y los hermanos menores Rick y Greg, y el amigo de ellos Justin Smart y la pequeña Tina de 12 años. Alrededor de las 9:30 de la noche, Tina estaba viendo televisión en la casa de los vecinos. Pero en algún momento de la noche, Tina regresó a la cabaña para reunirse con su familia. Después de eso, la casa quedó en silencio y todo parecía una noche completamente normal. Sin embargo, en algún momento entre la medianoche y la madrugada, una o más personas entraron a la cabaña 28. Nadie en las casas cercanas vio algo sospechoso y según testimonios, nadie escuchó nada fuera de lo común. Pero dentro de esa casa ocurrió algo terrible. Un ataque extremadamente violento que cambiaría la vida de todos en ese pequeño pueblo para siempre. A la mañana siguiente, el 12 de abril de 1981, alrededor de las 10 de la mañana, Sheila regresó a su casa después de haber pasado la noche con los vecinos. Cuando abrió la puerta, lo que vio fue una escena que parecía sacada de una pesadilla. En la sala estaban los cuerpos de su madre Sue, su hermano John y el amigo de su hermano Dana Wingate. Los 3 habían sido brutalmente asesinados dentro de la sala. Sue estaba cerca del sofá, atada con cables eléctricos y cinta médica. Tenía una bandana azul amarrada alrededor de la boca y parte de su ropa estaba fijada con cinta adhesiva. John y Dana estaban cerca del lugar y todo indicaba que había ocurrido una lucha violenta dentro de la sala. Había sangre en el lugar, muebles movidos y varias armas usadas durante el ataque, incluyendo cuchillos y un martillo. Pero lo más extraño de todo no era solo la brutalidad del crimen, sino
lo que estaba pasando en el cuarto de al lado. Rick, Greg y su amigo Justin estaban dormidos en una habitación cercana, completamente ilesos. Ninguno de ellos había sido atacado y aparentemente ninguno escuchó nada durante la noche. A pesar de que el ataque había sido extremadamente violento, cuando Sheila vio la escena, salió corriendo aterrorizada hacia la casa de los vecinos pidiendo ayuda. El vecino Jamie Siebold fue quien entró a la cabaña y sacó a los niños del dormitorio por la ventana para que no vieran la escena del crimen. Pero al hacerlo, también contaminó la escena del crimen sin saberlo, algo que más tarde complicaría la investigación. Cuando la policía llegó, comenzó a investigar lo ocurrido, pero rápidamente se dieron cuenta de algo aún más inquietante. Tina, la hija menor de Sue, no estaba en la casa. La niña de 12 años había desaparecido. Al principio la policía pensó de que había sido secuestrada durante el ataque, así que comenzaron a buscarla por toda la zona, pero no encontraron ninguna pista clara de dónde podía estar. Con el paso de las horas, comenzaron a aparecer detalles extraños sobre esa noche. Algunos vecinos dijeron haber escuchado gritos ahogados alrededor de la 1:15 de la madrugada, mientras que otros dijeron haber visto una camioneta verde estacionada cerca de la casa alrededor de las 9 de la noche. Sin embargo, nadie llamó a la policía durante la noche, algo que siempre ha sido una de las partes más extrañas del caso. Uno de los puntos más misteriosos de toda la historia fue Justin Smart, el amigo que estaba durmiendo en la habitación con los niños. Justin era hijo de Martin Smart, un vecino que vivía cerca de la familia. En diferentes momentos, Justin dio versiones contradictorias de lo que había ocurrido esa noche. En un momento dijo que había sido solo un sueño, pero más tarde, bajo hipnosis, afirmó haber visto a 2 hombres dentro de la casa, hablando con Sue antes de que ocurrieran los asesinatos. Incluso dijo que los hombres habían matado a Sue, John y Dana, y que Tina había sido sacada de la casa. A partir de su descripción, se hicieron retratos hablados de los posibles sospechosos. Aunque curiosamente, el artista que los dibujó no tenía entrenamiento profesional en retratos forenses. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer varios sospechosos, pero 2 nombres aparecían constantemente: Martin Smart y su amigo John. Ambos vivían cerca de la familia y tenían comportamientos extraños después del crimen. Martin Smart incluso dijo que un martillo había desaparecido de su casa justo después de los asesinatos. Poco tiempo después del crimen, Smart se mudó a Reno, Nevada. Ahí escribió una carta a su esposa donde decía una frase inquietante. Y cito textualmente: «He pagado el precio de tu amor y ahora lo he comprado con 4 vidas». Años después, también se supo que el consejero psicológico de Smart afirmó que él le había confesado haber matado a Sue y a Tina, aunque decía no haber tenido nada que ver con la muerte de los 2 chicos. Según esa versión, Tina habría sido asesinada porque había visto todo lo que pasó y podía fácilmente identificar a los atacantes. Mientras tanto, la policía siguió buscando a Tina durante años. Durante 3 años, nadie sabía qué había pasado con ella. Hasta que el 11 de abril de 1984, exactamente 3 años después del crimen, un recolector de botellas encontró parte de un cráneo humano en una zona llamada Camp 18, cerca de Feather Falls, a más de 100 kilómetros de Keary. Junto al cráneo, también encontraron otros restos óseos. Después de una investigación, un patólogo confirmó que esos restos pertenecían a Tina Sharp. Poco después de que se anunciara el hallazgo, la oficina del sheriff recibió una llamada anónima donde alguien dijo que el cráneo encontrado era de Tina. Algo muy extraño porque en ese momento esa información no se había hecho pública. Sin embargo, esa llamada nunca fue registrada correctamente en los reportes oficiales y la grabación fue encontrada décadas después, olvidada en una caja de evidencia. Con el paso de los años, se descubrieron más y más errores en la investigación original, evidencia perdida, pistas que nunca se investigaron correctamente y posibles conexiones que fueron ignoradas. Algunos investigadores incluso han dicho que la investigación inicial fue tan mala que prácticamente arruinó las posibilidades de resolver el caso rápidamente. Décadas después, el caso fue reabierto y se encontraron nuevas pistas, incluyendo una posible arma del crimen recuperada de un estanque cercano y evidencia de ADN que podría ayudar a identificar a los responsables. Pero incluso con esas nuevas pistas, más de 40 años después, nadie ha sido arrestado ni condenado por la masacre. La cabaña 28, donde ocurrieron los asesinatos, fue finalmente demolida en el 2004, pero el misterio sigue vivo
El caso de la cabaña Kery sigue siendo uno de los crímenes sin resolver más inquietantes de Estados Unidos y ha inspirado varias películas de terror y teorías durante las épocas, porque al final quedan preguntas que nadie ha podido resolver. ¿Quién entró esa noche? ¿Por qué no atacaron a otras familias? ¿Cómo es posible que 3 niños durmieran a pocos metros de un ataque tan brutal sin escuchar nada? ¿Y qué ocurrió exactamente con Tina? También surgieron sospechas sobre personas con conexiones dentro de las autoridades locales, y algunos investigadores han insinuado que ciertas pistas no se siguieron porque podían involucrar a alguien cercano a la policía o a la comunidad política. Mientras todo esto ocurría, el lugar del crimen desapareció para siempre. En 2004, la cabaña 28 fue demolida, borrando físicamente la escena donde ocurrió la masacre. Hoy solo queda un espacio vacío en el medio del bosque, pero el caso sigue abierto y muchos creen que la verdad estuvo mucho más cerca de lo que parecía, posiblemente dentro del mismo pueblo desde el principio. Hasta el día de hoy no se sabe con exactitud qué fue lo que realmente pasó, ni siquiera quiénes fueron los perpetradores. Pero sí se sabe de que Hollywood se inspiró de este caso para muchas películas de terror, como la que ya te mencioné, Los Extraños. Por eso es de que esta narración tiene un parentesco a películas que probablemente tú ya hayas visto. Pero la narrativa que acabas de escuchar no es ficción, proviene de la vida real. Y quizá lo más inquietante de todo es recordar que esta historia parece sacada de una película de terror. Una cabaña aislada, intrusos en la noche, un crimen brutal y un misterio que nunca se resolvió. Pero esto no es ficción, este caso real inspiró a muchas películas de Hollywood, como ya te lo dije. Y ahí es donde la historia se vuelve aún más perturbadora, porque mientras en el cine todo termina cuando aparecen los créditos, en la vida real nunca hubo un final claro. Nadie fue condenado, nadie pagó por lo ocurrido, y por eso muchos dicen que el caso de la cabaña Kery es un ejemplo perfecto de algo que escuchamos muchas veces, que a veces la realidad puede ser mucho más aterradora que la ficción. Espero que el video te haya gustado, no olvides de suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Y nos vemos en una próxima ocasión. Buenas noches.